Buenos días, hermanos de la Iglesia Cristiana Bautista Las Delicias. Bienvenidos al discipulado básico 2 maneras de vivir con el tema de la clase 4, Jesús, el hombre que murió por los rebeldes. Segunda parte. Estamos en la 4ª semana de este curso de 6 semanas y al comenzar queremos reiterar el propósito principal para esta clase. Primero que todo, queremos solidificar el contenido del Evangelio, la esperanza de salvación para cada uno de nosotros. Segundo, al comprender mejor el Evangelio estaríamos mejor equipados para compartir el Evangelio con otros, mientras crecemos en confianza y valentía al articular estas grandes verdades. En la clase anterior realizamos un repaso por cada una de las 3 clases anteriores. Y luego pasamos que para entender la muerte de Cristo por los pecadores necesitamos mirar 5 verdades que vemos en la Biblia, que es donde nos enfocaremos nuestro tiempo hoy. A. Dios amó al mundo. B. Jesús es Dios. Y terminamos, si Jesús podía realmente perdonar pecados, entonces Él no podía ser otro que Dios mismo. Solo Dios tiene el derecho de perdonar los pecados y Jesús vino para este preciso propósito. Entonces vemos que Jesús es Dios. C. Jesús se hizo hombre y vino al mundo. Así que, ¿qué hace que Jesús sea el único capaz de abordar el problema del pecado? Bueno, acabamos de responder parte de esa pregunta. Jesús es Dios. Sin embargo, la divinidad es solo la mitad de la ecuación. Jesús también se convirtió totalmente en humano. Vemos evidencia de esto en varias porciones de la Biblia. Mateo 1, 20-21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. El verbo es Jesús. Vemos en esta frase que el eterno se volvió mortal, el infinito como el finito, el perfecto como el imperfecto, el santo como el impío, el puro como el pecador. El Hijo de Dios tomó forma humana y vino al mundo. Sin embargo, de ninguna forma la humanidad de Jesús comprometió su naturaleza divina. Él no era mitad Dios y mitad hombre, Él era 100% divino y 100% humano, totalmente Dios y totalmente hombre. Está más allá de nuestra capacidad el comprender esta maravilla conocida como la encarnación. No obstante, esta verdad es esencial. Significa que Jesús hizo lo que nadie jamás pudo. Y esto nos lleva a la 4ª verdad bíblica sobre Jesús. Jesús vivió una vida sin pecado y perfectamente justa. ¿Por qué crees que fue importante que Jesús se hiciera hombre? Un hombre pecó y por tanto un hombre tenía que expiar ese pecado. En Lucas capítulo 4 vemos la tentación de Jesús por Satanás. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Satanás tentó a Jesús a pecar por 40 días y durante 40 días Jesús resistió al diablo. Cuán difícil es para nosotros resistir 40 minutos de tentación, mucho menos 40 días. Pero Jesús hace lo que nosotros no podemos. Es por eso
que el escritor de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Podemos pensar que la vida sin pecado de Jesús es admirable, porque Él es Dios. Después de todo, Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Santiago 1:13. Sin embargo, Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo. En la humanidad de Jesús, Él conocía el atractivo del pecado, pero no cedió. Para ponerlo de una forma diferente, Jesús obedeció la ley de Dios perfectamente. La justicia de Jesús fue la moneda que usó para comprar la salvación del hombre. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Jesús se hizo hombre como nosotros, pero en esto era completamente diferente. Ninguno de nosotros puede decir que obedecimos los mandamientos de Dios completamente como Él puede. Jesús murió en la cruz para traer perdón a los pecadores. Hemos visto quién es Jesús y hemos visto cómo vivió su vida. Ahora consideremos su muerte. La última verdad bíblica a la que queremos dedicar nuestro tiempo es el hecho de que Jesús murió en la cruz. Así que para ayudarnos a entender mejor esto desde una perspectiva bíblica, vayamos a unos pasajes juntos. Abre tu Biblia, por favor, hermano, en Marcos, capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí vemos a un Jesús prediciendo su muerte. Él vino por una razón. Su muerte no era una sorpresa para él. Hechos 10:39. Hablando a los que estaban reunidos en la casa de Cornelio, Pedro dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Aquí vemos que la muerte de Jesús realmente ocurrió y fue presenciada. Primera de Corintios 2:2. Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. La muerte de Jesús fue el mensaje de Pablo y los apóstoles y la iglesia primitiva, y sigue siendo el mensaje que proclamamos unos 2000 años más tarde. La muerte obediente de Jesús en la cruz fue predicha, ocurrida, presenciada y proclamada. Este es un hecho histórico innegable. Entonces Jesús murió en la cruz, ¿y qué? La mayoría de los que no son cristianos reconocen que Jesús murió y muchos creen que Él no era culpable o merecedor de una ejecución tan horrible. Pero lo mismo puede decirse de innumerables personas a lo largo de la historia. ¿Qué tiene de especial la cruz? Bueno, recuerda que por causa de nuestro pecado todos merecíamos la muerte, pero porque Jesús nunca pecó, Él no merecía la muerte. Sin embargo, ironía de ironías, Jesús fue quien sufrió la ira de Dios por nuestro pecado. De hecho, esta muerte es la razón por la que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra. Jesús nació en el mundo para que pudiera morir. Fue castigado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Este es el clímax del Evangelio. Es la culminación de todo lo que ha ocurrido antes en la Escritura. ¿Cómo un Dios justo va a perdonar al hombre pecador sin dejar de ser bueno? Toda la creación contiene su aliento esperando la respuesta, a través de la muerte de Jesús en la cruz. Pablo escribe que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 25, 26. El sacrificio de Cristo fue para demostrar la justicia de Dios, la cual discutimos la semana pasada. La paga del pecado es muerte. El sacrificio de Jesús satisfizo la ira de Dios de una vez por todas, por todos los que tienen fe en Jesús. En el tribunal celestial, Dios es el Padre. Aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz como pago por el pecado de su pueblo, perdonándolos y declarándolos inocentes. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Isaías profetizó sobre Cristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 5 al 6. Hay esperanza, y nuestro héroe es Jesús, no hay otro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Alabado sea nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hemos estado hablando sobre el hecho de que Jesús murió como un sustituto. Él murió en nuestro lugar. La gente habla sobre muchas otras razones de su muerte, como un ejemplo de amor y sacrificio, por ejemplo, que también vemos en la Biblia. ¿Por qué es importante cuando compartimos el Evangelio que expliquemos su muerte como un sustituto? Implicaciones para el evangelismo. Bueno, antes de concluir queremos brevemente considerar todo lo que significa para nuestro evangelismo. Entonces, ¿cómo impacta el hecho de que Jesús se hizo hombre y murió por los pecadores a nuestro evangelismo? Debemos conocer las malas noticias antes de que podamos conocer las buenas noticias. Jesús es el punto focal de toda la Escritura. No podemos salvarnos a nosotros mismos. El cristianismo no es solo otra religión, es la única que salva. La santidad de Dios, la justicia y la misericordia son consistentes dentro de su ser divino. El Evangelio tiene sentido, no hay inconsistencia en la historia, no hay inconsistencia en la historia. Practica. Incluye en esta práctica cada uno de los puntos que hemos estado estudiando durante este discipulado. Para resumir, aunque estábamos bajo la ira de Dios, pecadores ante un Dios santo, Dios respondió a nuestro estado indefenso. En su amor y no por nada que hubiéramos hecho, Dios decidió salvarnos. Y su plan de salvación se centró en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien tomó forma humana. Jesús vivió una vida sin pecado y luego murió en la cruz para sufrir la ira de Dios en nuestro lugar. Su expiación quitó nuestros pecados y nos trajo perdón para que pudiéramos ser salvos y tener una vida eterna con Dios. Estas son las buenas nuevas del Evangelio, y si Dios quiere seguiremos la semana que viene con la continuación de estas buenas nuevas, con la resurrección de Cristo y su reinado eterno como Rey. Pero te invito que cada día de tu vida te levantes y compartas esta verdad, compartas estas buenas nuevas del Evangelio con muchas personas para que ellas también puedan gozarse de estas bendiciones de ser hechos hijos de Dios. Oremos. Señor, yo te doy gracias por esta hermosa mañana, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos de la Iglesia Cristiana Bautista Las Delicias, y en este momento, Señor, oro para que en cada uno de nosotros haya ese despertar a compartir
tu evangelio, que haya ese despertar, Señor, para amar a otras personas y que éstas también puedan gozar de esa bendición de ser hecho hijo de Dios, Señor. Gracias te doy por tu amor, te doy gracias por enviar a tu amado Hijo Jesús, Señor. Yo te doy gracias de todo corazón, Señor, porque tú aceptaste, Señor, el sacrificio de Jesús en la cruz como pago por el pecado del pecado de tu pueblo, Señor, y nos has perdonado y nos has declarado inocentes, Señor. Oh Padre Celestial, te doy la gloria y la honra, Señor. Pido, Padre Celestial, que haya ese mismo sentir en cada uno de nosotros, así como lo hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, Señor, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Confesamos que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Gracias, Señor, por estas enseñanzas. Gracias, Padre, que sean de bendición para cada una de las personas que los escucha. Padre, que sean atesoradas en cada uno de sus corazones, Señor, y más personas sean añadidas a tu reino. Lo pido, lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan bendecida semana, hermanas. Les saludó su hermana Noris Caballero.